Hola, buenos días. Yo soy Inés Alberdi, voy a ser la directora de este curso. Soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid, que es la universidad que es anfitriona de todos estos cursos. Vamos a proceder a la inauguración de este curso sobre la familia y su actualidad. Para ello están con nosotros dos autoridades, la directora general de Familia, Salomé Adroer, y la presidenta de la Federación de Asociaciones Familiares, Teresa Blatt. Ellas van a hacer la inauguración. Teresa, por favor. Buenos días. En primer lugar, yo quería agradeceros el que estéis aquí porque muchas repetís y ya sabéis que el año pasado fue muy interesante. A mí me gustó mucho también porque se creó un clima de entendimiento, bueno, ya lo teníamos antes, pero que se consolidó y que sirvió para mucho debate y para hacer mucha red. Entonces, pienso que continuar este año, aparte del contenido que es muy importante, va a ser muy interesante, pues también, así mejor, ¿no? Bueno, pues que también nos va a servir en esa línea. Bueno, yo en primer lugar quería, por un lado, decir que tengo a mi lado a dos mujeres de lujo. Y lo digo porque, y que son, su valía trasciende además de su saber. O sea, que tienen las dos cosas. Saben mucho y tienen mucha valía personal. Desde luego, Inés Alberdi se ha presentado sencillamente, pero es catedrática de Sociología. Su trayectoria investigadora es impresionante. En el ámbito de las familias, desde luego ha trabajado profunda en muchos ámbitos que luego contaré y me cogeré a ello especialmente, y porque creo que como dice siempre Salomé Adroer, nuestra querida directora de Servicios de la Familia y la Infancia, y digo querida y lo digo en un momento en que yo pues bueno, estoy provisionalmente en UNAV porque va a venir otra persona, pero sí que querría resaltar de ella determinadas cualidades muy importantes. O sea, digo que o sea, que no tengo que pedirle nada. O algo así. Pero sí que creo que, o sea, que hay que resaltar determinadas cualidades que son muy importantes en la vida pública y que deberían estar más generalizadas. Y ella las tiene. Y es que tiene, o sea, mucha empatía. Es muy abierta, da mucho gusto estar con ella, y luego ha sido muy importante en tratar de favorecer no solo a la UNAV, sino a todo el tercer sector, a pesar de pues, que ella lleva las ONGs del tercer sector, y yo creo que siempre trata de tener una postura favorable. Y lo digo en estos momentos que nadie va a pensar que le hago la pelota, sino que creo que ha sido así, que creo que muchas de las que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella y de estar con ella, lo constatamos. Por otro lado, es cierto también que en su vida anterior a la política pública también investigaba y tenía la docencia en el ámbito de la familia, con lo cual es algo que le interesa mucho y que siempre, además, y como UNAV, ha colaborado en muchas actividades nuestras, pero al igual creo yo que lo ha hecho con otras ONGs. Ana María, que es la fundadora de UNAV, pero también de otras organizaciones, me está todo el rato diciendo que es así, y es que creo que es así y es justo reconocerlo. Luego, por otro lado, tenemos a Inés Alberdi, que va a ser la directora de este curso,
Y Inés Alberdi ya, bueno, ella es una investigadora de familia y del ámbito del feminismo y de género. Ya desde el año 1994, que era el Año Internacional de la Familia para Naciones Unidas, ella hizo el informe de España respecto a Naciones Unidas, de la situación de la familia en España. Y posteriormente ha hecho el libro de cabecera, que siempre dice también Salomé, y ahora se lo estaba también diciendo, que es la situación de la familia en España, la nueva familia española, se llama expresamente. Y la nueva familia española le reconocemos como libro de cabecera porque analiza el cambio que de los años 60 y 70, que era una familia mucho más autoritaria y de mucha más subordinación de la mujer, pasamos a una familia democrática e igualitaria en la que sobre todo se valora la igualdad, la libertad, y entonces eso va produciendo un cambio muy importante en la relación, sobre todo entre la pareja, porque existía una subordinación con anterioridad y unos papeles muy establecidos para la mujer, y entonces eso va cambiando. Ella además a mí hay una parte de ese libro que me parece también muy interesante, y sobre todo me parece muy interesante porque yo creo mucho en ello, y es, cómo el feminismo y la reivindicación de los derechos de las mujeres influyó mucho en el cambio de la familia, en el sentido de que ya esto que he señalado, que la subordinación natural que parecía de la mujer al hombre, pues se rompe y ya se reivindican otras cosas y se habla de una familia mucho más igualitaria. Luego se utiliza el género como análisis, es decir, que normalmente ya se analiza desde el punto de vista de las mujeres, como algo desde el punto de vista de las mujeres que está pasando y considerando que es algo cultural, que viene históricamente de determinadas diferencias. Y luego, claro, pone en valor una cosa que de la que luego hoy hablaremos, a lo largo de estos días hablaremos, y es qué está pasando en ese momento con el trabajo invisible de las mujeres, que se logró visibilizar, que es todo el trabajo de cuidados, que se trata de poner en valor, que es verdad que aún tenemos mucho que hacer en esa línea porque aún no está especialmente reconocido, está más conocido porque ya tenemos muchos datos, y sobre todo lo que planteamos, y es que se ha compartido entre hombres y mujeres. Y aunque se ha producido avances en este conocimiento y reconocimiento, las cifras en relación a las diferencias en el tiempo de cuidado aún siguen siendo muy relevantes. Entonces, yo creo que le quiero reconocer toda esta parte interesante, y que creo que sigue siendo, que analizar las familias desde el punto de vista de los derechos de las mujeres creo que siempre aporta muchísimo, como en todos los ámbitos, considero yo. En general, creo que también en cuanto a las familias, y que lo veremos a lo largo de estas jornadas más profundamente, las leyes han producido muchos cambios. Es decir, que está claro que primero fue la ley de divorcio, que ya eso, Ana María y Inés, que estuvisteis como dirigiendo esa ley del divorcio junto con el ministro que en ese momento, sí, Francisco Fernández. Paco. Y luego también la ley del matrimonio igualitario. Todo esto ha producido, claro, importantes cambios en toda la diversidad familiar. Es decir, ¿qué es de lo que más se ocupa UNAF? UNAF lo que le parece absolutamente necesario, y vuelvo a indicar que Sande
y Ana María fueron las creadoras de UNAF hace 25 años y que ya plantearon más de 25 años la diversidad familiar. Es decir, recoger los derechos de... estaba muy trabajado la familia nuclear, la familia tradicional, pero aquí reivindicamos todas las familias y los derechos y la diversidad familiar. Y entonces analizamos la importancia de todas las familias de personas del mismo sexo, las familias reconstituidas, de la que UNAF ahora ha sacado una guía con el apoyo de la directora de Familia e Infancia, o sea que hay unos estudios anteriores y ahora se ha hecho una guía dirigida a las familias reconstituidas. Y luego yo creo, y hay otra parte, desde luego nos parece absolutamente necesario trabajar con las familias de personas inmigrantes, o sea, de personas extranjeras, y luego de las familias con personas con discapacidad, porque tienen unos problemas especiales. Y luego, y en la crisis y en general, se ha puesto de manifiesto, ya lo sabíamos, pero se ha puesto más de manifiesto que la pobreza infantil, desde luego que de la que se habla todo este tiempo, es la pobreza de sus familias. Y una de las familias más afectadas son las familias monoparentales, fundamentalmente monomarentales, en que tienen una situación de pobreza mayor. Yo creo, y indico que creo que de futuro nos tenemos que ocupar de trabajar una ley de las familias monoparentales y monomarentales, porque quizás es un ámbito que aún nos hace falta profundizar más y que se ha puesto muy de manifiesto. Yo creo que en general la familia es una institución muy valorada, que actualmente ha hecho un papel en la crisis fundamental en la estructuración, o sea, en el mantenimiento de la solidaridad en este momento de crisis, porque ha servido de colchón y de apoyo de unos familiares respecto a otros. Podían ser las abuelas y los abuelos respecto a los hijos, la necesidad de... Bueno, que ha funcionado mucho la solidaridad en este momento, y yo quiero ponerlo eso en valor porque creo que es una realidad. Y sobre todo ya quería indicar por último, porque si no me estoy extendiendo en la inauguración demasiado, que creo que UNAF hace un trabajo muy importante, y lo digo porque lo he conocido y creo que tiene muchísimo, ha sido importante en el pasado para reivindicar derechos, pero es muy importante en la actualidad y sobre todo de futuro. Tiene muchos retos por delante y nada más. Quería que lo pasarais bien, en el sentido de pasarlo bien, de aprender cosas, que es lo que nos gusta, y de que nos sea interesante y de que participemos mucho y dialoguemos mucho, que es lo que también normalmente nos enriquece. Y nada más y muchas gracias. Y bueno... Muchas gracias, Inés. Bueno, tú nos presentabas a Teresa y a mí como autoridades. Yo, permíteme que te replique que eso que decían los romanos de la autoritas y la potestas, aquí la autoritas la tenéis tú, Ana Cabré, y tantos profesores, catedráticos, investigadores que nos habéis dado luz, a otros que también hemos investigado y hemos trabajado sobre los aspectos sociológicos, demográficos, de evolución de la familia. Esa es la verdadera autoridad, yo creo. Y Teresa, decías también
cómo estás a caballo ya entre dejar tus responsabilidades en UNAF. Bueno, me pasa a mí lo mismo en el Ministerio, afortunadamente, porque más de 6 años en una responsabilidad, más de 4 años, perdón, en una responsabilidad de estas es poco sostenible desde el punto de vista personal y familiar, también familiar. Pero también quería decirte a ti, a Ana María, a todos los amigos de UNAF y de otras organizaciones que por ahí de la paz, pues el papel tan fundamental que cumplís. Por eso yo creo que el Ministerio, no yo, el Ministerio y el Gobierno anterior también, naturalmente, y ha apoyado y se ha apoyado en vosotros en el tercer sector, porque es un aliado imprescindible para acometer las políticas. Es algo que yo he aprendido en esta época. Es verdad que las ONGs, que el tercer sector no puede concebirse como sustitutivo de las administraciones públicas, y estas lavarse las manos y dejar que los servicios públicos sean responsabilidad del tercer sector. Eso no puede ser. Cada uno tiene que ponerse el sombrero que le toca y asumir las responsabilidades que le corresponden. Pero siendo eso verdad, también es verdad que las organizaciones detectáis mucho antes que las administraciones las nuevas necesidades sociales, tenéis una agilidad tremenda de respuesta a las nuevas necesidades sociales que las administraciones, vamos, el Gobierno de España a nivel estatal ni os cuento, pero incluso los ayuntamientos y las comunidades autónomas, creo que la capacidad de respuesta y de inmediatez, de cercanía a la persona que nos necesita o que sufre, la tiene mucho más en la organización del tercer sector que las administraciones públicas. Y ese equilibrio entre ambas, entre la responsabilidad de unos y de otros, es el que creo que es esencial ir, digamos, definiendo, consolidando. Y, bueno, esa es la razón por la cual, por lo menos en esta etapa que yo he participado y he tenido el gusto de participar en el Gobierno de España, pues he podido apreciar y poner en valor y poner en leyes también la importancia de la interlocución con el tercer sector, la importancia de vuestra financiación, y hemos hablado largo y tendido de los problemas que nos acucian en los últimos meses, y la importancia de reconoceros como interlocutores fundamentales. Gracias, UNAF, gracias, querida profesora y maestra. Bueno, unas breves palabras sobre el curso que vais a disfrutar. Yo no voy a poderlo disfrutar, me tengo que ir enseguida a otro acto público. Esto es la vida perra que nos toca vivir a los que tenemos cargos públicos, que no podemos disfrutar de verdad y a pleno pulmón de las cosas que nos gustan. Pero bueno, eso es el servicio público, que también es una gran satisfacción. Venís a hablar de la evolución y actualidad de la familia, nuevas estructuras y nuevos valores. Hablar, a aprender, a contrastar, a discutir, probablemente también, me imagino, que el curso tiene un formato abierto y de coloquio. Bueno, es verdad que las sociedades como la española han sufrido, en positivo digo lo de sufrir, cambios profundos en las últimas décadas y también en los últimos años. Cambios sociales, cambios culturales, demográficos, cambios que exigen actualización de las políticas y de las leyes. A eso me referiré al final, porque creo que también alguna de las iniciativas legislativas que estamos poniendo en marcha merece la pena que se ponga encima de la mesa. Afortunadamente, las sociedades democráticas generan diversidad. Diversidad es una palabra clave hoy en día cuando se habla de familia, también cuando se habla de políticas empresariales y en otros ámbitos. La diversity en el mundo anglosajón tiene mucho que ver con las políticas, por ejemplo, de recursos humanos, de reconocer que vivimos en sociedades abiertas, diversas, libres, y por tanto que cada uno tiene en el marco de esas libertades y de esa diversidad un margen muy grande para decidir cómo vive sus dimensiones personales, laborales, afectivas, familiares. Es verdad, como Teresa señalaba, que a esta diversidad se suman otros factores en nuestras sociedades, como son el impacto de la inmigración, tú lo señalabas. Es verdad, y Ana Cabré lleva muchos años trabajando en esos temas. Yo coincido con ella en algunos foros cuando yo me dedicaba al tema del derecho de extranjería hace ya 10 o 15 años.
Como es verdad que el impacto de la inmigración en los últimos años ha sido menor que en los años 90 o en los 2000, pero es verdad que ha producido un enorme crecimiento de familias mixtas, de familias extranjeras que viven entre nosotros, con la diversidad cultural y el reto de la interculturalidad que eso supone. Es verdad que también la diversidad llega a las formas de crear familias, y estoy pensando en las adopciones internacionales, en las técnicas de reproducción asistida. Es verdad que el creciente envejecimiento de nuestra población, antes hablábamos de nuestros mayores y sus independencias y sus libertades con Inés, también genera retos en nuestros días. Yo tenía aquí recogido, me habían preparado en la oficina algunos datos que casi me da vergüenza compartir con vosotros porque los conocéis más probablemente y mucho mejor que yo, que son los datos que se deducen del último censo de población de viviendas de 2011 y la encuesta continua de hogares publicada por el INE en 2015. Esos datos nos muestran que las familias españolas, los hogares, son cada vez más pequeños, pero también más diversos. Algunos datos de los que ahí aparecen y que probablemente conocéis vosotros que os dedicáis a esto mucho más que yo, mucho mejor que yo. La modalidad de convivencia más extendida es la de pareja sin hijos, 21,7% de las familias, seguida por la de pareja con un hijo o una hija, 16,1%, y después la de 2 hijos o hijas, 15,3%. Esto supone un cambio importante respecto del censo anterior. La modalidad más extendida entonces era familia con 2 hijos y ahora no, familia pareja o pareja con un hijo. Los hogares unipersonales, según la tendencia que aparece en estos últimos datos, ascienden a 4,5 millones, lo que supone un 24,8% del total de hogares, frente a los casi 3 millones del censo de 2001 y 4,1 del censo de 2011. Por tanto, aumentan los hogares unipersonales, aumentan, como decía Teresa, los hogares monoparentales, fundamentalmente monomarentales, 1,75 millones en 2014, ya son el 9,6% de los hogares en España, especialmente los monomarentales, madre con hijos, que representan de todos los monoparentales el 82,7% del total. Teresa hacía referencia a la guía que presentamos el otro día de familias reconstituidas. Esto es otro fenómeno también en alza. Tras la ruptura de relaciones anteriores, según el censo de 2011, un 7,02% de las parejas con hijos tiene algún hijo no común a ambos miembros. Esta cifra es el doble de hace 10 años. Por tanto, muchas más familias también reconstituidas. Menos familias numerosas. Esta es la única de todo lo que os estoy contando, todos los modelos familiares que cambian la tendencia. Los hogares donde conviven una pareja con 3 o más hijos o hijas suponen un 3,3% del total y, por tanto, se han reducido en 36,5 en 10 años. Yo soy familia numerosa, tengo 4 hijos, somos una especie en extinción, claramente. Más de 1,6 millones de parejas de hecho, suponen el 14,1% de las parejas. Entre 2001 y 2014 el aumento en el número de parejas de hecho es cercano al 200%. El censo también, por vez primera en nuestra historia, incluye a las uniones homosexuales, 6.855 de hombres y 3.619 de mujeres. Tras la reforma del Código Civil a la que hacía alusión Teresa, se calcula que cerca de 30.000 parejas han hecho uso de este derecho. Según el censo de 2011, las parejas del mismo sexo se han multiplicado por 5 en los últimos 10 años y se sitúan en 54.920. Es verdad que las parejas masculinas siguen superando en proporción de 6-4 a las femeninas. Y también aumentan, o sea, lo único que baja son las familias numerosas. El resto de los modelos familiares que os estoy mencionando suben. Las parejas extranjeras han aumentado a pesar del parón en la inmigración en la época, en momentos de crisis, ¿verdad? En los últimos 10 años ya representan un 8,9% del total, y las parejas mixtas en las que uno de los cónyuges es español, yo en mi propia familia, mi hija mayor ya es pareja mixta, es el 5,0% del total. No solo se ha diversificado este modelo, sino también los roles
y la organización interna dentro de las familias, de esa familia autoritaria y no igualitaria y no democrática, hemos pasado a una familia, según nos muestra una encuesta que hemos hecho en el CIS y que será ya abierta y pública a finales de este año, 2014, 10 años después de la encuesta de 2004, unas relaciones de parentalidad mucho más democráticas, mucho más inclusivas, mucho más participativas. Se va avanzando claramente en el modelo de corresponsabilidad en las tareas domésticas y en el cuidado de los hijos. Bueno, todo esto lo hemos tenido en cuenta cuando hemos elaborado, a nivel ya de gobierno se habló y UNAF ha participado activamente en diversas iniciativas que hemos puesto en marcha. Plan integral de apoyo a la familia, a las familias. El título es familia, pero son familias de lo que se habla, porque se está hablando en ese plan, como bien sabéis, de todos los modelos familiares a los que me he referido. El plan de igualdad de oportunidades también y el plan de infancia y adolescencia tienen en cuenta toda esta evolución de la situación de las familias en nuestro país y, desde luego, cursos como este creo que contribuyen de forma decisiva también a poner encima de la mesa la diversidad con la que tenemos que trabajar para saber cómo orientar luego las acciones políticas y, me imagino, también las acciones del tercer sector, como sois vosotros, que tenéis que actuar sobre la realidad que es y no la que algunos querrían que fuera, ¿no? Me ha gustado y quería hacer una muy breve reflexión para finalizar. Me ha gustado mucho en la introducción del curso que me mandasteis esa afirmación que se hace de cómo los valores se manifiestan en reformas legales que se han ido introduciendo en los últimos años, ampliando la tolerancia y la libertad en el seno de las unidades familiares. Yo Inés, quería poner encima de la mesa una reforma que está a punto de ver la luz. Mañana se vota en el Senado, iba a ser hoy, pero mañana se vota ya el texto final en el Senado y la semana que viene en el Congreso. Es una reforma que hemos liderado de forma muy especial en esta dirección general, que son los proyectos de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. A veces se habla poco en estos foros de este tipo de reformas que tienen que ver con la protección a la infancia como reformas que impactan en la vida familiar, y creo que también lo hacen. Y yo me preguntaba, al hilo de vuestro curso y de esa reflexión que hacéis ahí, de cómo a veces las leyes cambian, o sea, incorporan valores y cambian comportamientos sociales. Esta ley va a entrar en vigor en cuanto se apruebe a los 20 días de publicación en el BOE. Yo me preguntaba si, primero, cuáles son los valores que incorpora esta ley, para contároslos en un minuto, y segundo, si va a ser capaz de cambiar, como cambió, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, en fin, la aceptación social en nuestro país del matrimonio de personas del mismo sexo. Pues fijaros, para mí las pautas fundamentales que se recogen en esta ley, vivamente y sin dudar, como dicen en mi universidad cuando hablan de las promociones de los profesores y decimos que sí, pues el sí muy claro es vivamente y sin dudar, es el derecho absoluto del niño, de los niños, de los adolescentes, a crecer en un entorno familiar, y el derecho relativo de sus padres de origen, relativo, a relacionarse siempre con ellos. Mirad, tenemos 13.000 niños viviendo en residencias en nuestro país. Tenemos un sistema de protección de menores que, aunque dice que prima el derecho del niño a vivir en familia, la realidad nos está diciendo otra cosa. Y la realidad lo que nos está diciendo es que la familia de origen y sus derechos sobre el niño, en muchos casos, son los que están primando sobre el derecho de ese niño que está creciendo en un entorno residencial y al que no le estamos dando la oportunidad imprescindible desde todos los puntos de vista para crecer sano, crecer en un entorno familiar, no le estamos dando la oportunidad. Y esta reforma, si algo quiere, es cambiar el paradigma. O sea, el derecho, quien lo tiene es el niño a vivir en una familia, no al revés. Y, por tanto, una familia maltratadora, fundamentalmente, si vais a los casos de desamparo que hemos delimitado por ley. Ahora lo que dice el Código Civil es que el desamparo es cuando
falta la asistencia moral o material. Claro, por moral o material puede considerarse cualquier cosa. Hemos dicho, ojo, la pobreza no es causa de desamparo. Los padres que son pobres no son padres desamparadores. Sin embargo, el maltrato es la causa fundamental de desamparo. Y si hay maltrato, ese niño tiene que ser sacado de ese núcleo familiar y, si es posible, vivir en otro núcleo familiar, no vivir en un entorno residencial. Desde luego, si es menor de 3 años, seguro. Y si es posible, si es menor de 6. Y si su familia no se recupera en un tiempo suficiente, lo mejor es buscarle otra familia. Ese es el primer valor que se incluye de una forma, yo creo que muy decidida. Iba a decir valiente, pero no. Valientes son esos niños que viven en esas condiciones, decidida en esta reforma. Eso es lo primero. Lo segundo es el derecho absoluto de todos nosotros y de esos niños que han sido adoptados a conocer sus orígenes. Esto es un tema que pongo encima de la mesa porque se está moviendo de una forma muy importante desde el punto de vista jurídico y creo que también desde el punto de vista de la psicología familiar en otros países de Europa, y no solo respecto de la maternidad y paternidad adoptiva, sino también de otras maternidades y paternidades. Uno tiene que saber de dónde viene para construir sanamente su identidad. Y, por tanto, garantizar ese acceso de una forma también decidida es otro de los paradigmas y de los valores de esta ley. Y eso va a cambiar también esa concepción de la adopción como un punto y aparte y una vida que se empieza y lo de atrás naces de nuevo, te ponen otro nombre, no tienes pasado. Todo eso va a cambiar si esta ley, y esta ley va a entrar en vigor afortunadamente, se pone en marcha. Y sin embargo, paralelamente, fijaros, hemos introducido una figura con muchas resistencias de algunos. Yo la defendía vivamente y sin dudar, porque he visto los beneficios de esta figura en otros países europeos, que es la adopción abierta. La adopción abierta es la posibilidad de que una persona que es adoptada pueda mantener relaciones y contactos y comunicaciones con su familia de origen. De la misma manera, bueno, pues que las familias reconstituidas, esos niños de familias reconstituidas están vinculados a las familias y esa vinculación les ayuda a integrar su propia identidad. En muchos casos, los niños que son adoptados, sobre todo cuando son adoptados ya mayores y han vivido, ya se han relacionado con su familia de origen, es sano para ellos, es sano para su familia de origen y también para la familia adoptiva que exista esa apertura en la adopción. Esto es otro paradigma también en el ámbito de yo creo que de las políticas familiares, me atrevo a decirlo, ¿no? Y finalmente, creo que otro de los valores que integramos en estos dos anteproyectos es ese valor de la corresponsabilidad del que se habla en materia de política familiar en relación a los menores. Yo esto lo aprendí en un congreso en Bélgica, cuando todos los europeos hablábamos de los derechos del niño a las 3 P's de la Convención de Naciones Unidas, la protección, la participación, etcétera. Y un profesor africano dijo, los niños también son corresponsables. Por tanto, no solo tienen derechos, sino también tienen deberes, tienen responsabilidades en las sociedades en las que participan. Sé que esta cuestión ha recibido algunas críticas por parte de algunos, pero hemos introducido en las leyes la corresponsabilidad de los niños. O sea, la idea de la corresponsabilidad familiar creo que también se extiende a los menores. La corresponsabilidad que es, en el fondo, el cuidado de los otros y el cuidado de las cosas, nada más. El cuidado de la casa y el cuidado de sus hermanos o de sus padres o de las personas que conviven. El cuidado de sus compañeros en el colegio, el que nadie está legitimado para ejercer la violencia en el entorno escolar, y el cuidado también del colegio y de las cosas del colegio, y el cuidado social hacia el medio ambiente, hacia el mobiliario urbano y hacia todas las personas con las que convives, con independencia de cualquier circunstancia, el respeto a la diversidad como valor a enseñar también a los pequeños. Fijaros, introducimos, y ha costado también, en la ley a nivel de ley orgánica además, el derecho de los niños a ser oídos y escuchados, y añadimos escuchados. Esta palabra ha sido una piedra de toque y de batalla con los más procesalistas que han participado en esta reforma, porque parece que eso no es derecho procesal. Derecho procesal habla de ser oído, pero el niño es algo más.
en el ámbito procesal que ser oído, debe ser escuchado en todo lo que le afecte. Eso tiene que ver con las rupturas familiares, tiene que ver con los niños que son víctimas de cualquier delito y que en los procesos la forma de ser escuchado tiene que ser adaptado a lo que ese niño es y no tiene que suponer una revictimización para él. Bueno, pues ese ser escuchado es un empoderamiento de los niños a lo largo de toda esta ley, que tiene como contrapartida y como buen complemento ese reconocimiento de que son también titulares de algunos derechos y obligaciones. Esto es un poco lo que quería compartiros, como quizá una aportación más personal por todo un proceso que hemos llevado largo, ¿no?, de elaboración de estos anteproyectos, que sí os pediría que en la reflexión sobre políticas familiares y formas de familia incorporarais esta dimensión. Ojalá los 13.000 niños que hoy en España viven en residencias, muchos a los que he conocido, porque he sido voluntaria en centros de acogida, me han dicho a lo largo de estos años, por favor, búscame una familia, es que no tengo. Y cuando llegan a los 18 años se quedan huérfanos, huérfanos sociales. Había hace poco un artículo sobre esta realidad de los menores extutelados. Es una realidad que os pongo encima de la mesa con todo el cariño, porque creo que tenemos que tenerla presente y os animo a vuestra reflexión en este curso. Muchas gracias, querida directora, querida presidenta, queridas amigas y amigos de este curso. Ya me contaréis cómo ha ido. No voy a poder quedarme a disfrutarlo.